Lectura de los textos, trabajos sobre hipnosis y sugestión. Aquí voy a hacer una pequeña variación, digamos, de la forma de lectura que he estado teniendo para con ustedes. Y aquí se van a incluir muchos trabajos y, digamos, para darle a cada uno de ellos la atención, voy a verme obligado a separar cada uno de estos trabajos en un video distinto. Entonces, en este primer video sobre los trabajos sobre hipnosis y sugestión, únicamente voy a compartir con ustedes la introducción hecha por James Strachey, quien fue quien compiló y organizó toda la obra de Sigmund Freud, eh, en la que conocemos como la Standard Edition o la edición Amor-Rortu, una serie de libros de portada o de color verde oscuro, como verde bandera, se le conoce aquí en México. Entonces, esta introducción dice lo siguiente. Las palabras que voy a leer no son de Sigmund Freud, son de James Strachey. Al regresar de París a Viena en 1886, durante algunos años, Freud dedicó gran parte de su atención a un estudio del hipnotismo y de la sugestión, aunque este tema sale a relucir, por supuesto, en muchos puntos de sus obras, por ejemplo, en Estudios sobre la histeria, publicado en 1895, y en su nota necrológica sobre Charcot, publicada en 1893. No se conocía la existencia de escritos suyos que se ocuparan de él de manera directa, si se exceptúan su prólogo a la traducción del libro de Bernheim, de la sugestión, publicado por Freud en 1888 o 89, y su trabajo Un caso de curación por hipnosis, publicado en 1892-1893. Ahora estamos en condiciones de añadir a estos dos trabajos otros tres de bastante extensión. En primer lugar, hemos exhumado la reseña del libro de Forel sobre el hipnotismo, Freud, publicado por Freud en 1889 o escrito por Freud en 1089. En apariencia, nunca reimpresa. Los dos trabajos restantes se agregaron a esta colección en los últimos tiempos, cada cual por distinta vía. Ambos salieron a la luz en 1962. Recordemos, Freud muere en 1939. Continúo con el texto. El primero de ellos es, en verdad, un viejo conocido, el que lleva por título, entre comillas, Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, se cierran comillas, escrito y publicado en 1890. Este trabajo no fue incorporado en los Gestaltschriften, o la primera reunión de escritos en alemán de Sigmund Freud, pero sí al quinto tomo de las Gestaltwerk. Gesammeltwerk, una disculpa por mi alemán, donde se le asignó como fecha de publicación el año 1905, el mismo de los tres ensayos de teoría sexual, escrito en 1905, y del historial clínico de, entre comillas, Dora, que fue también escrito en 1905, escrito y publicado, me parece. Se lo describía allí como una colaboración para Die Gesundheit, la salud, un manual de medicina en 2 volúmenes, que es compilación de artículos de diferentes autores que tenía casi el carácter de una obra de divulgación. Centrado en el hipnotismo, el trabajo de Freud no contiene alusión alguna a sus descubrimientos, aparte de un posible y oscuro indicio sobre el método catártico. Siempre pareció misterioso que de pronto, en 1905, Freud hiciera retroceder unos 15 años las agujas del reloj. La explicación la ha hallado el profesor Saul Rosenzweig, de la Universidad de Washington, San Luis, o Washington University San Luis, en 1966. Sus investigadores probaron que en el año 1905
que hasta ahora siempre se había tomado como fecha de publicación, fue en realidad el de la tercera edición de Gesundheit, Die Gesundheit, perdón, de no indicado por los editores, hecho no indicado por los editores de ese manual. La primera edición de 1890 ya contenía el artículo de Freud tal como ahora lo conocemos. Una segunda edición apareció en el año 1900. Ahora, el texto Tratamiento psíquico, tratamiento del alma ocupa así de simple su lugar junto a otras obras de Freud de este periodo y corresponde que sea incluido en este volumen luego de la reseña del libro de Forel, publicada en 1890. Aquí hay una nota que dice: por considerar que este artículo databa de 1905, inicialmente se lo incluyó en el volumen 7 de la Standard Edition, de las páginas 281 a la 302. La datación de este artículo se corrobora en un pasaje de un texto freudiano llamado Psicología de las Masas y Análisis del Yo, publicado en 1921, donde consigna Freud, entre comillas, si viene una cita de Freud: ahora que vuelvo a abordar el enigma de la sugestión, después de haber permanecido alejado de él durante 30 años, hallo que no ha variado en nada. Esta cita fue tomada, una vez más, del texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ubicada en el volumen 18 de la Standard Edition. También a esta nota se le anexa la nota a pie de página número 1, que dice: digamos al pasar que hay una referencia a Die Gesundheit en una carta de Freud a Oscar Pfizer, datada el 17 de junio de 1910. En ella señala evidentemente una relación con la cuestión del, entre comillas, esclarecimiento sexual, cierra comillas, de los niños. El libro que pongo en manos de mis hijos es una obra de divulgación médica, Die Gesundheit, a la que yo mismo he contribuido. Esta fue una cita de Freud publicada por sus editores en el año de 1963. Bien, pues aquí finaliza la nota número 1 y su anexo. Voy a continuar con el texto, la introducción de James Strachey a estas obras sobre la sugestión y el hipnotismo. Entonces, dice: la otra novedad es, por lo que sabemos, una total revelación. Se trata de un artículo sobre el hipnotismo que Freud escribió para el Therapeutisches Lexikon. Estoy traduciendo, me parece que del inglés, que significa léxico terapéutico. Este, a su vez, fue un manual de medicina preparado por A. Boom. No conozco a este investigador. Así, Boom se escribe B labial o B de burro, U-M. A. Boom. No hay mayor referencia a este investigador. Continúo con el texto. Manual de medicina preparado por A. Boom y publicado en 1891. Este manual tuvo una segunda edición en 1893 y una tercera en el año de 1900. No había huella alguna de su existencia hasta que fue descubierto por el doctor Paul F. Cranfield, director del Boletín de la Academia de Medicina de Nueva York. Es posible rastrear con cierto detalle la experiencia clínica de Freud con el hipnotismo. En su texto, Presentación autobiográfica, publicado en 1925, informa que, siendo todavía un estudiante de medicina, asistió a una demostración pública realizada por Hansen, él, entre comillas, magnetista, se cierra comillas, y luego al convencimiento de que los fenómenos de la hipnosis eran auténticos. Esto se incluye en el texto Presentación autobiográfica del volumen 20 de la Standard Edition. Aquí nos lleva a la nota número 2. Véase una nota mía a pie de página en la presentación autobiográfica, la página 16 del tomo número 20. Continúa con el texto. Además, cuando se contaba poco más de 20 años, hasta hablando de Sigmund Freud, tomó conocimiento de que su futuro colaborador, Joseph Breuer, casi 15 años mayor que él,
Utilizaba a veces el hipnotismo con fines terapéuticos. No obstante, en esa época muchas de las grandes autoridades médicas de Viena se mostraban aún alarmadas o escépticas frente a este fenómeno, es decir, el hipnotismo. Véase, por ejemplo, las opiniones de Meinert, el viejo maestro de Freud, que éste cita en su reseña de Forel. Y solo a los 30 años, es decir, un Sigmund Freud de 30 años, cuando llegó a la clínica de Charcot en París, pudo Freud comprobar que la sugestión hipnótica era allí admitida y empleada cotidianamente. El profundo efecto que esto causó en él se evidencia en el texto Informe sobre mis estudios en París y Berlín, texto que ya compartí en este espacio y que fue publicado por primera vez en 1956, a pesar de haber sido escrito en 1886. Así como en muchos pasajes posteriores. Nota número 3 que dice, al poco tiempo de retornar de Viena, en abril de 1886, Freud pronunció 2 conferencias sobre el hipnotismo, el 11 de mayo ante el Club Fisiológico de Viena y el 27 de mayo ante la Sociedad de Psiquiatría. Esto fue tomada de una cita de Ernest Jones, que fue el biógrafo oficial de Sigmund Freud, y que escribió sus libros y publicó sus libros en 1923. Específicamente se halla en la página 252. No sé, yo conozco 3 tomos de ese autor, o al menos es como yo conozco la edición de esa obra. Se tendrá que buscar entonces ese dato en la obra a la cual ustedes puedan tener acceso. Fin de la nota número 3. Retomo el texto. Luego de establecerse en Viena como especialista en enfermedades nerviosas, intentó emplear para el tratamiento de las neurosis diversas técnicas, como la terapia eléctrica, la hidroterapia y las curas de reposo, pero a la postre volvió al hipnotismo. Aquí, entre comillas, dice unas palabras. Durante las últimas semanas, ahí se cierran las comillas, le escribió a Fliess. Recordemos, Wilhelm Fliess fue un otorrinolaringólogo muy amigo de Sigmund Freud, el 28 de diciembre de 1887. Lo que sigue son palabras de Freud. He retomado la hipnosis, logrando toda una serie de modestos pero notables éxitos. Ahí finaliza la cita de Freud. Es decir, todo esto para decir que en 1887 Sigmund Freud todavía utilizaba la hipnosis como método de tratamiento para la neurosis. Continuó con el texto. En la misma carta le decía que ya había firmado contrato para traducir el libro de Bergheim sobre la sugestión. Pero esta precipitación no era fruto del entusiasmo, pues en otra carta a Fliess, el 29 de agosto del año siguiente, que probablemente fue acompañada de una copia de su prólogo, datado en agosto de 1888, al libro de Bergheim, es decir, el prólogo al libro de Bergheim, le declaraba que había acometido esa traducción a regañadientes y solo por motivos eminentemente prácticos. Esta carta de Freud a Wilhelm Fliess fue publicada en 1950 y se le conoce como la carta número 5. Continúo con el texto. Sin duda, su objetivo inmediato era la sugestión hipnótica, pero cada vez más en su texto, presentación autográfica, no, aquí me he cometido un error, voy a regresar al punto pasado. Sin duda, su objetivo inmediato era la sugestión hipnótica, pero, una vez más, en su presentación autobiográfica sostiene que, vienen palabras de Freud, desde el comienzo mismo practiqué la hipnosis con otro fin además de la sugestión hipnótica. Esta cita fue tomada de la página número 20 de la edición Amoror, página número 19 del volumen 20 de la Standard Edition o la edición Amorortu. Desde luego, con esto aludía al método de Breuer, quien empleaba el hipnotismo para rastrear el origen de los síntomas, nota número 4. Ya lo había descrito en el texto Histeria, que fue publicado en 1888 y que ya se encuentra también en este espacio.
Véase, no obstante, la nota al pie de la página 62. Fin de la nota número 4. Continúo con el texto. Existen algunas dudas en cuanto a la fecha exacta en que comenzó a aplicar este nuevo procedimiento, aunque se sabe con certeza que lo utilizó en el caso de Emmy von N., a quien empezó a tratar en mayo de 1889 o tal vez un año antes. A partir de entonces, cada vez estuvo más ligado al método catártico de Breuer. Entretanto, el interés de Freud por la sugestión hipnótica continuó. Su traducción del libro de Bernheim parece haber sido publicada finalmente a comienzos de 1889. A la sazón, Freud ya había tomado contacto con August Forel, el conocido psiquiatra suizo, cuyo libro sobre el hipnotismo reseñó en las entregas de julio y noviembre de 1889 de Wienermith Wochenschrift. Bueno, el semanario médico vienés, disculpen una vez más mi alemán, y recomendado por Forel. Entre esas dos entregas realizó una visita de algunas semanas a Bernheim y a Lieblaut en la clínica llamada Nancy. Nota número 5. Freud mencionó esta visita en varias oportunidades, por ejemplo, en la presentación autobiográfica, su texto publicado en 1925, en sus conferencias de introducción al psicoanálisis, publicado en 1916-17, volumen número 15 de la Standard Edition, y en su trabajo inconcluso, algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis, publicado en 1940, un año después de la muerte de Freud. Este texto se incluye en el volumen 23 de la Standard Edition. Aquí finaliza la nota número 5. Continúo con el texto. Lo llevó a ello, según nos refirió, el deseo de perfeccionar su técnica, pues no se consideraba un gran iniciado en el arte de la hipnotización, o bien reconocía, con más honestidad que otros, las limitaciones del procedimiento. Nota número 6. Sus dudas en torno a la eficacia de la sugestión deben de haber comenzado a fecha temprana. En su texto, Presentación autobiográfica, nos narra que a una paciente a la que no había logrado poner en hipnosis profunda, la persuadió para que se reuniera con él en la clínica Nancy. Sin embargo, tampoco Bernheim tuvo éxito con ella y le confesó a Freud que solo lograba grandes éxitos con sus pacientes del hospital, pero no en su práctica privada. Se desconoce la identidad de dicha paciente, aunque se ha sugerido en forma no del todo convincente que podría tratarse en realidad de Emmy von N. Sea como fuere, el propio Freud, en una carta hasta ahora inédita, escrita unos 20 años después, atribuye expresamente a su experiencia con Emmy von N. el haberse percatado de la ineficacia del tratamiento hipnótico. Fin de la nota número 6. Continúo con el texto. Ya en 1891, al publicar la colaboración para el diccionario médico de Boone, otra vez el mismo investigador, apellidado Boom, B-U-M, que aparece más adelante, escrito en 1891, era a todas luces consciente de esas dificultades que además comenzaban a irritarlo. Volvió a manifestar esta irritación poco después en una nota de su traducción de las lecciones sobre enfermedades del sistema nervioso de Charcot, publicado por Freud en 1892-94. Y de manera más franca aún en un párrafo del historial de Lucy R. en Estudios sobre la histeria, publicado en 1895, volumen 2 de la Standard Edition. Muchos años más tarde, en sus 5 conferencias sobre psicoanálisis en 1910, resumió así su posición. Comienza una nota o una cita a Freud. La hipnosis pronto empezó a desagradarme como un recurso tornadizo y, por así decir, místico. Y cuando hice la experiencia de que a pesar de todos mis empeños, solo otra vez.
La hipnosis pronto empezó a desagradarme como un recurso tornadizo y, por así decir, místico. Y cuando hice la experiencia de que, a pesar de todos mis empeños, solo conseguía poner en el estado hipnótico a una fracción de mis enfermos, me resolví a resignar, es decir, abandonar la hipnosis. Esto lo encuentran en la Standard Edition, volumen 11, página 19. Continúo con el texto. Pero en 1892 aún no había llegado el momento para ello. Siguió empleando la hipnosis, no solo como parte del método catártico, sino en calidad de sugestión lisa y llana. Y a finales de ese año dio a conocer un detallado informe sobre un caso de esta índole que tuvo particular éxito. Esto fue publicado en 1892-93. Ese mismo año tradujo un segundo libro de Bernheim, en 1892, aunque esta vez sin añadir ninguna introducción. La nota número 7, que aquí nos busca aclarar, dice que existen datos que atestiguan que pronunció conferencias sobre hipnosis y sugestión en la Medizinischer Club de Viena. Debe ser el Club Médico de Viena. Los días 27 de abril y 4 de mayo de 1892. Esto lo encuentran en Internationale Kliniks Rundschau. Fin de la nota número 7. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que creara un procedimiento para producir los efectos de la sugestión sin necesidad de poner al paciente en estado de hipnosis. Su plan fue, primero, sustituir el dormir hipnótico por lo que denominó, entre comillas, un estado de concentración, se cierran comillas. Esto lo publicó en Estudios sobre la histeria en volumen 2, en la Standard Edition. Continúo con el texto. Luego desarrolló la, entre comillas, técnica de la presión sobre la frente. Se cierran comillas. También lo encuentran en el volumen 2. Simplemente presionando con su mano sobre la frente del enfermo era capaz de evocar la información requerida. Aquí la nota 8 nos dice, se hallará una descripción más amplia de esta técnica en una nota mía al pie de página en los estudios sobre la histeria, volumen 2, páginas 127 y 128. Continúo con el texto. Aquí está. No se conoce a ciencia cierta si empleó por primera vez este expediente en el caso Lucy R. o en el de Elizabeth von R., quienes iniciaron tratamiento con Freud a finales de 1892. Por supuesto, el procedimiento solo era útil dentro del método catártico y no en el tratamiento sugestivo. No han podido obtenerse datos precisos acerca de la fecha en que Freud abandonó estas diversas técnicas. En la conferencia titulada sobre psicoterapia, en que se pronunció y publicó en 1905, pronunciada a finales de 1904, declaró, otra cita de Sigmund Freud, hace 8 años que no practico la hipnosis con fines terapéuticos. Es decir, que estaba datando su utilización de la hipnosis hasta 1887 aproximadamente. 87-88. Salvo en casos aislados, es decir, muy de vez en cuando los usaba. Esta cita la pueden encontrar en la página 205 del volumen 7 de la edición Amor Ortum. En consecuencia, desde 1896 aproximadamente. Tal vez este periodo abarque también la renuncia a la presión sobre la frente o a la técnica de presión sobre la frente, ya que al describir su técnica en La interpretación de los sueños, publicada en 1900, no mencionó ningún contacto de esa índole con el paciente, aunque aún recomendaba que éste mantuviera los ojos cerrados. No obstante, en su contribución al libro de Lowenfield sobre las obsesiones titulada El método psicoanalítico de Freud,
publicada en 1904, escribió de manera expresa refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Viene otra cita de Freud. Tampoco les pide que cierren los ojos y evita todo contacto y cualquier otro procedimiento que pudiera recordar a la hipnosis. Esto lo encuentran en el volumen 7, página 238. En verdad, hasta el fin subsistió en su técnica un resto del hipnotismo. En su texto sobre la iniciación del tratamiento, publicado en 1913, se refiere a, otra cita, cierto ceremonial de la situación en que se ejecuta la cura. Mantengo el consejo de hacer que el enfermo se acueste sobre un diván mientras uno se sienta detrás, de modo que él no lo vea. Esta escenografía tiene un sentido histórico. En el resto del tratamiento hipnótico, es el resto del tratamiento hipnótico a partir del cual se desarrolló el psicoanálisis, pero por varias razones merece ser conservada. Standard Edition, volumen 12, página 135. Así pues, Freud hizo uso efectivo de la hipnosis a lo sumo entre los años 1886 y 1896. La nota número 9, que aquí nos dice, en 1896 se publicó la segunda edición de la primera obra de Bernheim traducida por Freud. Como luego se verá, en ese volumen efectuó las más drásticas supresiones, particularmente en las sesiones clínicas, y eliminó por entero la minuciosa introducción que había redactado para la primera edición. Esto bien puede haber expresado su creciente impaciencia respecto del método de tratamiento en su totalidad. Fin de la nota número 9. Continúo con el texto. Naturalmente, el interés de Freud por la teoría del hipnotismo y la sugestión abarcó un lapso más amplio. Hubo en él controversias en las que los bandos se alinearon de un modo que puede describirse groseramente como Charcot versus Bernheim. Por un lado, la concepción que privaba en la Salpêtrière, según la cual la sugestión no era más que una forma moderada de hipnosis; por el otro, la que regía en la escuela de Nancy, consideraba la hipnosis simplemente como un producto de la sugestión. Es posible detectar signos de oscilación en la actitud de Freud respecto a esta polémica. En su ya citada carta a Fliess, el 29 de agosto de 1888, que envió inmediatamente después de escribir su prólogo al libro de Bernheim, dice, otra cita de Freud: no comparto los conceptos de Bernheim, que me parecen unilaterales, y en mi prólogo a la traducción he procurado defender el punto de vista de Charcot. La nota número 10 que nos manda aquí dice: es un poco difícil establecer una total congruencia entre esta declaración y otra que aparece en los estudios sobre la histeria, el texto de 1895, que dice: cuando estudié el estado sonámbulo de la señora von N., es decir, Elizabeth von N., me acudieron por primera vez dudas acerca de la corrección de la tesis de Bernheim. Tout dedans la sugestión. En la sugestión está todo. El análisis de la señora von N. comenzó aparentemente un año después de esta carta a Fliess, en mayo de 1889. Si bien la fecha no es del todo segura, véase el apéndice A de los estudios sobre la histeria. Fin de la nota número 10. Regreso al texto. La argumentación que escogió para ello puede verse en el prólogo mismo, pero esto acontecía antes de su visita a Nancy, que debió influir mucho en él, pues a poco andar, en su nota necrológica a Charcot, en 1893, se refirió en términos críticos al, entre comillas, tratamiento exclusivamente nosográfico, cierra comillas, que dio a este problema la escuela de la Salpêtrière. Viene otra cita de Freud. La limitación del estudio de la hipnosis a los histéricos, el distingo entre hipnotismo grande y pequeño, la formulación de los 3 estados de la, entre comillas, gran hipnosis y su singularización mediante fenómenos somáticos. Todo ello perdió en la estima de los contemporáneos como Bernheim, cuando Bernheim, discípulo de Liebaudt, comenzó a edificar la doctrina del hipnotismo sobre una base psicológica más amplia y a hacer de la sugestión
el núcleo de la hipnosis. Esto lo pueden localizar en el volumen 3 de la Standard Edition, páginas 23 y 24. Continúo con el texto. Y aquí, ahí ya no, lo siguiente ya es de James Strachey, no de Sigmund Freud. No obstante, en varios pasajes de escritos posteriores, Freud insistió en la vaguedad del término sugestión y en el hecho de que el propio Bernheim fuera incapaz de explicar el mecanismo de dicho proceso. Lo hizo, por ejemplo, en la reseña de Forel y nuevamente en el historial del pequeño Hans, publicado en 1909. Lo encuentran en la Standard Edition, volumen 10. Y en las conferencias de introducción al psicoanálisis publicadas en 1916-17, Standard Edition, volumen 16. Volvió sobre el asunto en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, 1921, volumen 18, Standard Edition. Obra en la que hay varias puntualizaciones tanto acerca de la sugestión cuanto de la hipnosis, y en la que se retracta definitivamente de su anterior inclinación a sustentar las concepciones de Bernheim. Viene otra cita de Freud. Creo digno de señalarse que las elucidaciones de esta sección nos mueven a abandonar la concepción de Bernheim sobre la hipnosis para volver a la concepción ingenua más antigua. Según Bernheim, todos los fenómenos hipnóticos derivan de un factor, la sugestión, que ya no es susceptible de ulterior esclarecimiento. Nosotros llegamos a la conclusión de que la sugestión es un fenómeno parcial del estado hipnótico, que tiene su buen fundamento en una disposición que se conserva inconsciente desde la historia primordial de la familia humana. Ahí finaliza la nota o la cita de Freud. Continúa James Strachey. El balance de las opiniones de Freud en esta polémica salió a la luz en una carta que dirigió a Roback muchos años después, el 20 de febrero de 1930. Dice, en la cuestión de la hipnosis, en la cuestión de la hipnosis, realmente tomé partido en contra de Charcot, aunque no del todo en favor de Bernheim. Esta carta fue publicada en 1960. Recordemos, Freud murió en 1939. Finaliza ya, este es el último párrafo de James Strachey, la introducción a los escritos sobre hipnotismo y sugestión. Dice, pese a su temprano abandono del hipnotismo como procedimiento terapéutico, Freud no vaciló nunca a lo largo de toda su vida en expresar la gratitud que sentía hacia él. Viene una cita. Nosotros, los psicoanalistas, declaró en las conferencias de introducción, página 421 del volumen 16, Standard Edition, tenemos derecho a proclamarnos sus legítimos herederos y no olvidamos todo el estímulo y todo el esclarecimiento teórico que le debemos. Fin de la cita. Y en uno de sus artículos sobre la técnica, llamado Recordar, Repetir y Reelaborar, publicado en 1914, dio sobre esto una explicación más concreta. Viene otra cita a Freud. Hay que agradecer siempre a la vieja técnica hipnótica que nos exhibiera ciertos procesos psíquicos del análisis en su aislamiento y esquematización. Solo en virtud de ello pudimos cobrar la osadía de crear nosotros mismos situaciones complejas en la cura analítica y mantenerlas transparentes. Standard Edition, volumen 12, página 150. Aquí finaliza la introducción por James Strachey.